un compañero que nos va a acompañar esta tarde, que los conocéis todos y todas, porque lo mismo que Juan y que yo, pues ha sido concejal de este ayuntamiento, teniente alcalde durante muchos años. Y ahora ha tenido el honor y va a volver a tener el honor de representarnos a los sevillanos y sevillanas en el Congreso de los Diputados. Así que gracias, Alfonso, porque es importante este acto. Importante, yo quería dar las gracias a todas las entidades de los distintos barrios que os habéis acercado esta tarde aquí a escuchar las propuestas que luego nos desgranará Alfonso y también Juan Espada, las propuestas que el Partido Socialista va a presentar, ha presentado para estas elecciones generales. Pero yo quería daros las gracias porque las entidades sois las verdaderas motores de nuestros barrios, por lo cual de nuestra ciudad, de Andalucía y de España. El tejido asociativo es el que nos hace a los socialistas siempre estar donde tenemos que estar y no perder nunca la perspectiva. Yo venía pensando en el coche, que venía de otro sitio, y venía diciendo, es que Alfonso es del polígono de San Pablo, es que Juan es de La Macarena, y es que yo soy antes de Cerro Amate y ahora de Sevilla Este. Eso es lo que venimos del movimiento asociativo, los socialistas y las socialistas. Si por algo nos caracterizamos es porque casi todos y todas venimos de haber estado antes en el movimiento asociativo, con lo cual entendemos muy bien cuáles son las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Así que esa enorme gracia que os doy siempre hoy se multiplican por muchísimas más. Insisto, de norte a sur y de este a oeste estáis aquí hoy entidades de todos nuestros barrios. Esos barrios que sin el Partido Socialista no estarían como están, no serían como son y sin gobierno socialista nunca lo hubieran sido. Ese trabajo altruista que hacéis, ese trabajo generoso, desinteresado, en favor de quien peor lo pasan, eso no está nunca pagado por nada. Así que el Partido Socialista nunca, por mucho que devolvamos con nuestras leyes, que son muchas y muy buenas siempre que hemos gobernado en el Estado, y por mucho que os devolvamos, nunca os devolveremos todo lo que ustedes aportáis a la sociedad. Esa es vuestra grandeza. Y como bien habéis visto estos días, en verano sobre todo, que fueron unos días intensísimos de trabajo, también nuestro compañero presidente en funciones y secretario general Pedro Sánchez y los demás compañeros del PSOE federal hicieron el programa socialista con las entidades, con las asociaciones, con la sociedad civil organizada. Es la única manera que entendemos los socialistas de hacer las cosas. Si no escuchamos, si no atendemos vuestras peticiones, si no sabemos qué necesita la ciudadanía y lo hacemos solos, no tenemos razón de ser. Esa, insisto, es nuestra grandeza. Eso es lo que yo os quiero agradecer una vez más, como en este caso secretaria general de la agrupación del PSOE de Alecto, pero sobre todo es lo que quiero poner en valor hoy en este auditorio lleno de hombres y de mujeres que hacéis el bien por nuestros barrios, por nuestra ciudad y por supuesto por nuestro país. Muchísimas gracias y os dejo con Alfonso para que os desgrane todas y cada una de las propuestas que como PSOE llevamos para el día 10 de noviembre. Por favor, que no faltemos nadie a votar, que vayamos todos y todas, pero que también convenzamos a todos y a todas los que viven a nuestro lado, los que compartimos café con ellos, los que compartimos un rato, porque si no, sabemos que lo que viene es duro y difícil, lo estamos viviendo en Andalucía y es lo que no queremos. Así que el 10 de noviembre, masivamente, todos y todas a votar, todos y todas a demostrar que la fuerza del PSOE es mucha, como lo hemos demostrado en muchas ocasiones, y nuevamente me despido dando las gracias y dando la palabra a Alfonso Rodríguez Gómez de Celi. Bueno, no sé si esto va, ¿sí? Bueno, gracias por la invitación. Para mí ha sido siempre muy gratificante poder estar con muchas de vosotras, con muchos de vosotros. Hacía mucho tiempo que no veía a alguno de ustedes, de vosotros. El movimiento asociativo pues siempre ha sido efectivamente un pilar fundamental con el cual nos tenemos que relacionar los socialistas, pero sin duda también en el ámbito municipal. Creo que la corporación municipal esta y cada vez que alguna otra socialista ha estado al frente se ha notado pues que esa participación ciudadana era algo fundamental, central
prioritario a la hora de ejercer nuestra acción política, y eso pues se nota porque este acto es magnífico. Creo que pocas veces vamos a ver a tanta gente comprometida, y no solo afiliada al PSOE, sino comprometida con sus barrios, con la ciudad, como en el que hoy nos encontramos. Además tengo una doble gratificación, que es volver a este lugar, porque creo que uno de mis últimos actos como concejal del Ayuntamiento de Sevilla fue precisamente aquí. Fue aquí porque en la reclamación permanente y constante de los vecinos, en esa reivindicación que los vecinos del Parque Alcosa hacían en relación a las viviendas, sabéis el problema con la arcilla que tienen los vecinos de este entorno, y que os veo aquí en primera fila un insigne reivindicador por su barrio. Bueno, pues vinimos aquí a comprometernos para que se pusiera en marcha, conjuntamente con la Junta de Andalucía, aquel tiempo, la rehabilitación, ese programa de rehabilitación de viviendas que se ha ido implementando poco a poco y que estoy seguro que habrá que hacerlo. Por tanto, me siento doblemente agradecido. Y en tercer lugar, por compartir cuando llegue este acto con un gran alcalde, ahora que no está, con una gran persona. Creo que tenemos un lujo de alcalde y un lujo de persona como Juan al frente de nuestro ayuntamiento, y debemos de estar todos muy felices por su victoria electoral, por su saber estar, por estar siempre cerca de los más necesitados, de la gente que más necesita de la acción política, de la acción pública, como lo hace en este caso el ayuntamiento, su gran equipo de trabajo. Y yo espero, ahora que no me escucha, que dentro de 3 años, de 4 años, sigamos celebrando la victoria de nuevo de Juan Espada al frente del Ayuntamiento de Sevilla. Yo así lo espero y por eso trabajar. Bueno, ya os quiero trasladar efectivamente lo que se me pide. Creo que estamos en un momento bastante importante para nuestro país. Estamos en un momento delicado, todo hay que decirlo. Estamos en un momento en el cual nos jugamos la gente, efectivamente, más sencilla, la gente que provenimos, que hemos vivido y que tenemos muchas dificultades para salir adelante, porque nos cuesta el doble salir adelante a los que partimos de posiciones sociales muy atrás de otras distintas que sí tienen ya un camino recorrido. Todos los que hemos nacido en barrios, como bien se decía, en el Polígono San Pablo en mi caso, en otros barrios de la ciudad, en donde allí es sin duda donde se concentra de una manera mucho más dura cualquier elemento de dificultad, cualquier crisis económica, cuando viene el desempleo, cuando viene todo eso, ahí en nuestros barrios, en nuestras zonas, se concentra con mucha más dureza. Y por tanto, necesitamos tener conciencia de clase. Necesitamos tener conciencia de barrio. Debemos de tener claro cuáles son nuestras posiciones para, con esas posiciones, saber defenderlas y saber combatir a aquellos que vienen a asustarnos, a aquellos que vienen a generar odio entre nosotros, entre la gente más humilde precisamente, y aquellos que vienen a confundirnos con ideas que lo único que nos pueden traer es un mal social generalizado. Mirad, vamos a unas elecciones y los primeros que no queríamos repetir esas elecciones somos nosotros, somos los socialistas. De ninguna de las maneras queríamos que se produjeran de nuevo esas elecciones, no repetirlas. Por una razón muy sencilla, muy básica, que me entenderéis. Nosotros los socialistas ganamos las elecciones en abril con mucha distancia del segundo. Sacamos 123 diputados y el segundo partido, que fue el Partido Popular, sacó poco más de 60. Por tanto, teníamos la plena seguridad que iba a ser posible que en el conjunto del Congreso de los Diputados se iban a dar las mayorías suficientes como para afrontar ese reto tan enorme que es construir un gobierno de progreso, un gobierno feminista, un gobierno estable y un gobierno que pudiera afrontar los retos tan difíciles que tenemos por delante los españoles y las españolas.
pero desgraciadamente no ha podido ser. Y no queríamos de ninguna de las maneras nosotros repetir esas elecciones, porque quien las gana es al que menos le conviene repetirlas, porque las elecciones, como digo muchas veces, las carga el diablo. Y por tanto, nosotros necesitábamos que se instalara en el Congreso de los Diputados esa conciencia de que debíamos de continuar la senda iniciada después de la moción de censura para hacer ese gobierno de progreso, ese conjunto de medidas de progreso que habíamos iniciado después de la moción de censura. Pero no pudo ser. Y no pudo ser porque los planteamientos que se hacían por parte de otras fuerzas políticas eran las del bloqueo. La derecha, las tres derechas, la extrema derecha y las dos derechas que tenemos en el Congreso de los Diputados se negaron en rotundo a facilitar de ninguna de las maneras un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, y desgraciadamente también, a nuestro pesar, a nuestra izquierda, Unidas Podemos tampoco quiso en ningún caso hacer un gobierno de progreso conjuntamente con nosotros. Y muchas veces nos podemos preguntar por qué no llegamos nosotros a un acuerdo, en este caso con Unidas Podemos. Y hay que explicarlo. No llegamos a un acuerdo con Unidas Podemos. Hola, alcalde. Encantado. Dame un abrazo, ¿no? Estábamos hablando regular de ti. Antes de que llegara hemos estado hablando regular de ti, ¿no? Bueno, decía que si hubiésemos llegado a ese gobierno, pues probablemente hoy, ese gobierno que además no sumaba la mayoría absoluta, no sumaba la mayoría necesaria, tendríamos hoy 3 crisis de gobierno en nuestro país. Y hay que explicarlo. Tendríamos la primera crisis que ya tenemos, aunque se va solventando poco a poco, que es la crisis que tenemos en Cataluña. Una crisis provocada, hay que recordarlo, por la actitud, por todo lo que hizo el Partido Popular en su momento. 2 referéndums ilegales, una declaración de independencia ilegal, la huida de Puigdemont y de muchos independentistas, todos en el tiempo del Partido Popular. Y esa sentencia ha provocado un incendio que, por cierto, las derechas de nuestro país, y muchas veces también compañeros, amigos, gente que nos rodea, pretenden que la sofoquemos, un incendio que pretenden que lo sofoquemos con gasolina. Y los fuegos, amigos y amigas, no se apagan con gasolina. Los fuegos se apagan con agua, con moderación, con templanza, con firmeza y con proporcionalidad. Y es como ahora está afrontando el Gobierno de España y el compañero Pedro Sánchez esa crisis. Pero además de esa crisis tendríamos una segunda crisis. Tendríamos una crisis de gobierno, porque algunas ministras y ministros de Unidas Podemos estarían hoy pidiendo cosas imposibles de cumplir. Estarían pidiendo, pues, la amnistía para los presos catalanes independentistas. Estarían pidiendo que sacáramos a los independentistas de las cárceles. Estarían pidiéndonos también que fuéramos a un referéndum de independencia para Cataluña. Y no podemos ni queremos afrontar ninguna de esas situaciones. Pero tendríamos una tercera crisis hoy, en el Congreso de los Diputados. Y esa tercera crisis, amigos y amigas, sería que toda la gobernabilidad descansaría en los independentistas catalanes, en Esquerra Republicana de Cataluña. Y por tanto, para nosotros poder sacar adelante unos presupuestos sociales, poder sacar las inversiones que necesita nuestra tierra y España, para poder sacar las leyes fundamentales también de cohesión territorial, no contaríamos con la mayoría suficiente para poder hacerlo, y nos hubiésemos visto abocados inmediatamente también a convocar unas elecciones. Por tanto, esas son las razones fundamentales por las que hoy estamos aquí. Estamos aquí y pedimos, por tanto, una mayor movilización. Y una mayor movilización porque, como os decía antes, estamos en un momento muy delicado. Estamos en un momento donde hay determinadas fuerzas políticas, concretamente la ultraderecha, que está haciendo planteamientos de división, de confrontación. Ya no les vale con dividir a Cataluña con el resto de España. Ya no les vale con dividir a las mujeres maltratadas con respecto a otra parte de la sociedad que vienen a decir, oye, que la que muere en casa muere igual que puede morir cualquier otro. Pues no.
Las mujeres mueren por violencia de género, las mujeres mueren, y hay que decirlo con todas las palabras, por terrorismo machista. Y nosotros tenemos que confrontar y tenemos que saber decirlo alto y claro. Pero es que lo último es que también ya empiezan a dividir a nuestros mayores. En sus programas electorales ya hablan de que las pensiones tienen que ser asumidas con el copago. O sea, que una parte sea pública, pero otra privada. Y yo, mirando a algunos de vosotros o de vosotras, que podréis cobrar pensiones de 700, 800 euros, que muchas veces, que la crisis además, vosotros mayores, la habéis tenido que soportar doblemente, porque habéis sido quien habéis sujetado, quien habéis ahormado a la familia, vuestros hijos, vuestros nietos. En muchos casos de esa crisis tan durísima han recaído gracias y sobre todo en el esfuerzo que vosotras y vosotros habéis hecho. Bueno, pues ellos lo que plantean también es que eso no tiene futuro. Me decía el representante de Vox el otro día en un debate que no tienen futuro las pensiones, que las pensiones solo dependerán del ahorro que podamos realizar para tenerlas en el futuro. Bueno, pues eso también lo tenemos que combatir. Nosotros, los socialistas, iniciamos un camino. Iniciamos un camino de un acuerdo de progreso, donde hicimos cosas en 3 pilares fundamentales que creo que en muy poco tiempo dimos claramente señales de lo que queremos ahora terminar haciendo, continuar haciendo. Hicimos en primer lugar recuperar derechos. Por ejemplo, dijimos que no era justo que las mujeres no profesionales, y digo mujeres porque en su gran mayoría lo son, cuidadoras de personas dependientes, no podían estar fuera de la seguridad social como hizo el Partido Popular, y las volvimos a integrar. Quisimos también recuperar derechos, por ejemplo el de paternidad, para que una mujer pueda desarrollarse personal y profesionalmente al igual que un hombre. Queremos, para vuestras hijas, para vuestros hijos, para vosotras mismas, que cuando vayáis a buscar un trabajo no os pregunten si estáis casadas, si os vais a quedar embarazadas, porque si es así no os contratan. Al menos que ahora cuando vayamos también los hombres, nos pregunten, ¿vas a dejar embarazada a alguien? Bueno, pues ya estamos en ese sentido igualados. Queremos precisamente eso, la igualdad, para que a la hora de buscar un empleo sea lo mismo que encontrarlo para una mujer que para un hombre. Queríamos también revalorizar y trabajar para que los trabajadores y las trabajadoras tuvieran y tengan económicamente más refuerzos, como por ejemplo era la subida del salario mínimo interprofesional, subiéndolo históricamente como nunca se había subido, haciendo posible también, cómo no, la lucha, que para nosotros es fundamental, de la pobreza infantil, dándole a la familia más recursos. Son 620.000 niños en pobreza severa, según el último informe de Cáritas. Bueno, pues todo eso y muchas más cosas relacionadas con planes de empleo es lo que iniciamos después de la moción de censura. Y es ahora lo que necesitamos. Porque mirad, y con esto voy acabando, porque también creo que es muy importante que escuchemos a nuestro alcalde. Ahora, como os decía, estamos en un momento crucial. Necesitamos para nuestro país un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno decidido a hacer posible que de una vez por todas los retos que nuestro país tiene se realicen desde la justicia social, desde la redistribución de la renta, como 2 pilares fundamentales para nosotros los socialistas. No puede ser, no podemos admitir lo que veíamos hace pocos días en los medios de comunicación, que después de la crisis se han multiplicado por 5 los millonarios. No puede ser, no podemos admitir que estas 3 derechas crueles que nos gobiernan ahora en Andalucía, la primera medida que tomaron, la primera medida que adoptaron fue quitarle el impuesto a las herencias a los que ganaban, los que iban a heredar más de 1 millón de euros. Más de 1 millón de euros a 300 millonarios andaluces. Y que ahora nuestros hospitales, nuestros profesionales,
los médicos, los sanitarios, están ya en las puertas de los hospitales, aquí en el Valme, en el Virgen del Rocío y en muchos hospitales andaluces, por los recortes que en tiempo récord está realizando estas tres derechas crueles. Por tanto, os necesitamos, que el domingo vayamos todos a votar y que tengamos que elegir entre quien tiene un gran líder, como es Pedro, un líder que ha sido capaz de ver y de hacer esa moción de censura histórica, ha sido capaz y de hacer ese gobierno de progreso feminista que ha sido capaz de desarrollar todas estas políticas. Tenemos además este proyecto que os he comentado, pero tenemos también magníficos equipos, nuestras ministras, nuestros ministros, muchos de ellos andaluces, en sitios prioritarios para afrontar este reto que tenemos por delante. Y para todo ello, con todo esto, necesitamos que el domingo se vaya a votar, porque tenemos el riesgo de que todo vuelva a estar bloqueado, de que todo continúe en la misma situación y posición que tenemos hoy. Por tanto, el domingo, amigos y amigas, hay que elegir entre bloqueo o PSOE, entre bloqueo o Pedro Sánchez, entre bloqueo o futuro, entre bloqueo y hacer las cosas para los que más lo necesitan, hacer las cosas para vosotras y para vosotros. Muchas gracias. Y ahora, primero, antes de que vaya a empezar el alcalde, nuestro alcalde y secretario general del PSOE de Sevilla, que muchas veces lo digo porque en este aspecto es más desconocido. Ay, por favor, las personas que estén de pie, hay asientos por aquí delante. Sentaros y no permanezcáis de pie innecesariamente. ¿Esto está colocado? Sí. Eso está estupendo. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Adela, secretaria general de esta agrupación socialista de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca. Muchas gracias también, Alfonso, por compartir este acto con vecinos, con entidades vecinales, bueno, pues de toda Sevilla, pero sin duda fundamentalmente de este distrito. Pero bueno, también veo a muchos amigos y amigas de otros barrios que se han acercado aquí a compartir un rato de reflexión. Este tipo de actos no son mítines, son en definitiva una reunión en la que analizar antes de la toma de decisiones del domingo qué es lo mejor para España, que es lo que estamos intentando hacer todos, individualmente, colectivamente, con nuestra familia, con nuestros amigos, decir, bueno, qué podemos poner de nuestra parte para ayudar a salir adelante de esta situación que parece que nos lleva a estar como paralizados con un país que no acaba de tener un gobierno que pueda gobernar plenamente, con plenas facultades. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Y siempre es un placer, sabéis, venir aquí a este centro cívico que a uno le trae muchos recuerdos, ¿verdad? Muchos recuerdos de muchos otros actos, de muchas otras campañas y de muchas otras veces en las que hemos venido también aquí, ¿por qué no?, a muchas otras actividades que se desarrollan en este distrito y en este centro cívico, culturales y de otro tipo, ¿no? Siempre es una satisfacción, lo sabéis, no lo tengo que decir, me siento en casa y por tanto juego con ventaja. Con la ventaja de la confianza, de hablaros de verdad desde el corazón, más allá de lo que yo pueda decir, desde la satisfacción de haber tenido el gran respaldo que he tenido hace tan solo unos meses, pudiendo repetir como vuestro alcalde de Sevilla, que esa es la mayor satisfacción que puede tener un sevillano, ser alcalde de nuestra ciudad, más allá de la enorme confianza que te da poderse dirigir a muchas personas que sabes que han depositado tu confianza y para las que te debes completamente en estos próximos 4 años volcar para conseguir que las necesidades, que las dificultades, que los problemas y que los retos que tiene esta ciudad seamos capaces de asumirlos. Más allá de todo eso, creo que también tengo la responsabilidad como socialista, como sevillano y desde luego como vuestro alcalde de trasladaros mis reflexiones, como hacía Alfonso en este momento, sobre en dónde estamos ahora mismo y qué debemos hacer ante la situación política que tiene nuestro país. Lo hago desde mi condición socialista, no puede ser de otra forma, pero lo intento hacer también desde un punto de vista objetivo, intentando dar argumentos, no dar en este caso consignas, sino argumentos, reflexiones
ideas que puedan ayudar a aquellos que tengan dudas, a aquellos que digan, bueno, pues estoy enfadado, otra vez ir a votar, para el domingo esto no tiene solución, no vamos a ninguna parte. A aquellos que no lo tengan claro, espero que algunas de las ideas les puedan valer para dar ese paso. Y a los que tengan claro lo que hacer, para que estos días no sean simplemente el de preparar la papeleta, que algunos de vosotros y de vosotras, que os conozco bien, ya lo tienen hasta preparadico, ahí en la puerta, ahí en la misma cómoda, para que no se olvide, ¿no? Bueno, más allá de eso, se pueden emplear, claro que sí, mañana viernes, el sábado con la jornada de reflexión, cada uno puede hacer lo que le venga en gana. También para que podamos hablar con otros amigos, para que podamos convencer desde el convencimiento, en este caso, insisto, nunca desde la imposición, de qué sería lo mejor para España. Mirad, ayer estábamos compartiendo en Málaga, los tres, un rato con Susana Díaz, con Pedro Sánchez, en un meeting allí en Torremolinos, y bueno, y refrescando también los argumentos que nos daba nuestro secretario general y presidente del Gobierno sobre esta situación política. Y Alfonso ha dado ya alguna de las claves. Es la segunda vez que nos pasa esto en España en toda la democracia. Tengamos que volver a repetir, en este caso, unas elecciones como consecuencia de que las fuerzas políticas no han aceptado, y hay que decirlo así, el resultado de las urnas, ¿no? Y esta es la primera idea que os quiero, digamos, subrayar. Aquí ha habido unas elecciones en abril y hubo un resultado electoral. Y además el resultado electoral puso a una primera fuerza política y a una segunda fuerza política a bastante distancia de la primera. Por tanto, lo primero que tenemos que saber es que estamos aquí como consecuencia de que no se ha respetado, de alguna forma, la voluntad mayoritaria de los españoles, que era que el Partido Socialista gobernara en España. Esta es la primera cuestión. ¿Por qué? Porque nuestro sistema electoral dice que cuando no tienes una mayoría absoluta debes buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. Pero en ningún lado está escrito, y a lo mejor hay que pensar que hay que escribirlo, que no solo es un derecho, sino también un deber, una obligación cívica, el que las fuerzas políticas entiendan el resultado que han marcado los ciudadanos en las urnas. Y entender ese resultado seguro que no es el que una fuerza política que tenga, en este caso, una representación minoritaria, sin duda importante. Un solo diputado es importante en el Congreso, pero una representación minoritaria, si tenemos en cuenta la representación mayoritaria de quien ha ganado las elecciones, pueda, en un momento determinado, poner por delante su estrategia electoral, poner por delante su interés partidario o cualquier otro tipo de interés, más o menos legítimo, para sencillamente decir, conmigo no va esto de la gobernabilidad, conmigo no va esto de que España siga adelante, haya gobierno y hagamos cada uno lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que ha ocurrido en estos meses. Hemos tenido, en este caso, al Partido Socialista y a su líder y candidato en esas elecciones de abril intentando formar gobierno, intentando conseguir el respaldo para poder formar gobierno. Y hemos tenido a distintas fuerzas políticas sencillamente no respetando el resultado de las elecciones, sin buscar ningún elemento de posibilidad de respeto al partido mayoritario, a aquel que había ganado las elecciones, que es el que debe gobernar, intentando una de dos, o bien a través de su abstención, que me parece una forma legítima de dejar que gobierne el que ha ganado las elecciones, aunque no compartas las líneas políticas que va a desarrollar, pero los ciudadanos así lo han decidido, o sencillamente intentando buscar un acuerdo activo de gobierno, es decir, un acuerdo político, entendiendo lógicamente que las líneas de ese acuerdo no pueden ser contrarias a elementos fundamentales del partido que ha conseguido la representación mayoritaria de los ciudadanos. Bueno, pues hemos tenido a Pedro Sánchez, creo que en un ejercicio de seriedad, de rigor, de responsabilidad, buscando todas las fórmulas posibles. La primera, la más lógica. ¿O no tendrá sentido que el Partido Socialista busque la posibilidad de un acuerdo entre los partidos de izquierda? Es lo lógico. Se entiende, o debería entenderse, que debería haberse encontrado una fórmula, un acuerdo, una línea para poder llegar a ese acuerdo que permitiera al gobierno del Partido Socialista o incluso, en este caso, la participación en ese gobierno de alguna forma de Podemos, básicamente, de Unidas Podemos. Bueno, ¿por qué eso no ha sido posible? Pues no es por casualidad. Es que en 4 ocasiones ya, no solo
en este momento, sino con anterioridad, cuando hemos llegado al momento de la búsqueda de ese acuerdo desde la izquierda progresista, ha habido, en este caso, una persona, y es su líder, que sencillamente bloquea ese acuerdo. Porque su interés político y personal es que o él no es una figura protagonista del gobierno de España o no hay acuerdo político con, en este caso, la organización que representa. Y esta es la pieza fundamental. Tenemos a un responsable político que entiende que o él está y es protagonista al mismo nivel que la fuerza política y el presidente del gobierno, o sencillamente no hay acuerdo. Y esa posición, que no puede ser más egoísta, que no puede ser más alejada de los intereses generales de la inmensa mayoría de los españoles, y que por tanto representa una izquierda inútil, y lo digo con todas las letras, y una de estas otras, inútil para resolver los problemas de España, porque es una izquierda que piensa solo en sí mismo, solo en su estrategia electoral, o bien en su capacidad para imponer, y ahora digo imponer, determinadas reglas, determinadas rayas rojas sobre las cuales hacer que el Partido Socialista se incline. Pues eso no es lo que dijeron los españoles. Los españoles dijeron, y claramente, el Partido Socialista debe gobernar este país en esta etapa. Y lo que debería haber hecho Unidas Podemos sencillamente es favorecer, facilitar esa gobernabilidad desde la coherencia de una izquierda progresista. Si eso no es así, hemos tenido, y lo ha hecho también el presidente del gobierno, la necesidad de buscar la abstención del resto de fuerzas políticas. La abstención. ¿Y la abstención qué es? La abstención es una posición de Estado. Es una posición que, ante la evidencia de la imposibilidad de gobierno, pues sencillamente dice, los ciudadanos no deben volverse sometidos a una consulta, a unas elecciones, porque ya han hablado. Fijaros si tienen claro en algunos países que cuando se habla una vez, se habla para siempre, aunque sea un poquito exagerado. Los británicos, ¿verdad? Que todos decimos, hay que ver que esta gente, oye, que hicieron una consulta, salió lo que salió, al día siguiente todo el mundo decía esto lo mismo hay que repensárselo. Vamos. Y hay algunos de ellos, líderes políticos, que ni muertos vuelven a hacer otra consulta. Fijaros hasta dónde a veces hay posicionamiento respecto a que lo de consultar, lo de hacer unas elecciones, es muy serio. Aquí no se puede estar todos los días diciendo, pues hacemos otras elecciones, y si no, pues hacemos otras más, y otras. No, hombre, que los ciudadanos han hablado. Bueno, pues a esas fuerzas políticas, algunas de ellas han gobernado España, junto con el Partido Socialista, unos pocos de años. Con esas fuerzas políticas nunca se puede esperar, al parecer, una posición de Estado. Una posición que prime el interés general y que reconozca la derrota electoral que tuvo el Partido Popular en las últimas elecciones. Pues no se puede esperar. Quedaos sentados, porque no se puede esperar en absoluto esa posición de respeto, insisto, a la posición y al voto determinante de los españoles. Por tanto, con ellos no se puede contar. Y en ese escenario hay que volver a convocar, pues donde estamos, hay que volver a convocar y que hablen los ciudadanos. ¿Y qué pueden decir los ciudadanos? Hombre, yo os puedo asegurar que me dolería muchísimo, como español, como sevillano, y no digamos ya como socialista, que hubiese un solo voto menos que en abril. Porque no hay ni una sola razón, sino todo lo contrario, para que alguien que apoyó con su voto al Partido Socialista en abril no lo apoye. En absoluto, ningún caso. ¿Qué es lo que debería de suceder? Pues lo lógico, que la gente analizara si su voto, en este caso el voto a otras fuerzas políticas en abril, ha servido para algo. O con su voto, sencillamente, se ha actuado de una manera honesta, políticamente hablando, y correcta, para que no volviéramos a encontrarnos ante la parálisis que tiene este país. Porque la parálisis no es gratis, amigos y amigas. La parálisis no es da igual. La parálisis significa que no hay presupuestos. Y eso es importante. Ricardo, ¿es importante que haya presupuestos? ¿Es importante, por ejemplo, para cosas que haya presupuestos? ¿Verdad que sí? Os lo sabéis, ¿no? Que de presupuestos hablamos bastante. Por ejemplo, en el Ayuntamiento, que no ha habido presupuesto en 2019, también por el bloqueo antes de las elecciones municipales. No os preocupéis que ahora en el 20 va a haber presupuesto. Pero claro, es importante que haya presupuesto. Bueno, ¿y qué hizo el Partido Socialista en todos estos meses para que hubiera presupuesto?
pues no paró de trabajar para conseguir un acuerdo político. Y fijaros, en ese acuerdo, que era un acuerdo para buscar un presupuesto que permitiera llegar a unas elecciones, pues tampoco hubo ningún partido político a la altura de lo que el interés general de España necesitaba. Ninguno es ninguno, ¿eh? Ninguno es ninguno. Porque más allá de alguna fuerza política minoritaria, las que podían decidir si había o no presupuesto, tampoco ni estaban ni se les esperaba. Bueno, pues todo esto tiene que pesar a la hora de decidir con nuestro voto a quién queremos apoyar. Porque si las fuerzas políticas, en este caso, que no tienen mayoría, insisto, lo voy a repetir mucho, porque no tienen la mayoría del respaldo, a la vista está, de los españoles, no apoyan el que el gobierno que esté tenga un presupuesto y tampoco apoyan el que se pueda formar gobierno después de unas elecciones como abril, pues entonces los ciudadanos tenemos la última palabra. Y ahora ya no podemos elegir sencillamente quién creemos que podría hacerlo muy bien, cuál debería ser o podría ser el gobierno de España. No. ¿Quién de verdad, con nuestro voto, va a asegurar que haya gobierno en España? Como decía Pedro ayer, aquí no hay solo ya que votar para ganar, hay que votar para gobernar. Votemos pensando en que con nuestros votos, el que los tenga tiene que poder gobernar. Por tanto, no dispersemos el voto, es inútil. Así lo digo de claro. La democracia es que cada uno vote al que quiera, pero la democracia también nos enseña muchas cosas. Y a lo largo de todos estos años de democracia nos ha enseñado que en estos momentos la cultura del acuerdo, la cultura del pacto, la cultura del interés de Estado, pues no prima. Sencillamente hay quien pasa de ella en pro de sus intereses electorales. Unos crecer, otros sustituir a otro partido, otros los egos tan grandes que tienen sobre sí mismos. Por las razones que sean, eso no es lo que prima. Pues miren, eso es imprescindible para gobernar un país. Y España no puede estar parada. Están pasando muchísimas cosas en el mundo. La economía está debilota, lo estamos viendo, no solo aquí, en otros países. Hay incertidumbre. ¿Estaremos o no ante una posible ralentización o inicio de una nueva crisis? No lo sabemos. De momento estamos generando empleo y de momento tenemos una situación en nada comparable a la que se vivió a lo largo de 2008 y los años de después. Pero no podemos ni relajarnos ni pensar que España puede continuar otro año más pensando en quién va a haber gobierno sin presupuesto, sin iniciativa o con un gobierno en funciones. Es una absoluta locura. Por tanto, hace falta concentrar el voto. Y el voto solo se puede concentrar en los partidos que pueden ser gobierno. Y aquí solo hay dos partidos que pueden ser gobierno. Pero uno está dispuesto a gobernar en solitario. Ha demostrado que sabe hacerlo, que es capaz de hacerlo y que tiene la mayoría del voto y el respaldo popular, que es el Partido Socialista. Y otro, que lo tuvo en un tiempo y lo desperdició, ha demostrado ya en anteriores elecciones autonómicas y, como estáis viendo, en muchas otras ciudades y lugares, que solo puede ya gobernar aliándose con otras derechas. Pero sobre todo, y permitidme que me pare aquí, con una que nunca pensamos que fuera a volver. Y esto ya merece un capítulo aparte. Porque, y lo digo alto y claro, si hay alguien en la sala que quisiera ver a Santiago Abascal de vicepresidente del Gobierno de España, que me lo diga. Pero sobre todo que me lo explique. Que me lo explique. Y lo dejo ahí. Es que solamente con el silencio y la reflexión se llega a la seguridad y a la certeza que eso no puede ser lo mejor para España, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos realmente aquí? Tenemos una decisión, permitidme. Ayer decía Pedro Sánchez que votar al PSOE tal como están las cosas y ante las ganas de bloquear de todo, resultaba ser la decisión valiente, la del voto valiente. Y es verdad, pero también la del voto más sensato del mundo. ¿En qué país de Europa alguien querría que una fuerza de extrema derecha, con las cositas que dice cada día alguno de sus líderes políticos, tuviera nada más y nada menos que la vicepresidencia del gobierno? Y es que alguien duda que ese partido político no iba a poner al peso esa decisión para facilitar un gobierno de la derecha en España. ¿Alguien piensa que ese partido político, simplemente como ha hecho en Andalucía,
va a dar su apoyo a que gobierne el PP y Ciudadanos, pero luego no van a estar ya en el gobierno, hombre, para no molestar mucho. Hombre, no, eso fue sus primeros pasitos. Pero ahora, y si espero que no, tienen más fuerza política, van a exigir que sus votos se conviertan en la clave de decisión del gobierno, al máximo nivel. Reíros vosotros de Pablo Iglesias y de su necesidad de ser vicepresidente del gobierno. Por tanto, aquí está clara la opción en la que nos estamos jugando. Queremos que la extrema derecha sea gobierno decisivo en España. Vamos, la historia de este país se volvería a reescribir de nuevo. Así de claro. Algo impensable hace tan solo unos años y que a mí, desde luego, me preocupa estar diciendo aquí y en este escenario. ¿Qué es lo que ha pasado aquí para que estemos hablando de esto? Cuando estaríamos hablando de las diferencias o las propuestas entre el Partido Popular o el Partido Socialista, entre la izquierda o las fuerzas conservadoras, en definitiva, en lo que en otras elecciones se han decidido y que legítimamente cada uno ha tomado la decisión que quiera. Usted, yo quiero apoyar a esto, quiero apoyar a esto. Pero es que aquí hay más cosas en juego. Y las ha dicho Alfonso. Algunas de ellas son muy graves. Utilizar a las personas, como se ha utilizado recientemente, a los menores, como lo habéis visto en los centros, en este caso de acogida, es como mínimo inaceptable. Utilizar en una campaña electoral a menores que llegan a España, que están intentando reconstruir sus vidas en un entorno. ¿Creéis que es la mejor tarjeta de presentación de un partido para decir yo quiero ser gobierno? ¿Eso es lo que queremos, en este caso, explicarle a nuestros hijos? Y esa mezcla permanente para hablar de la inmigración, asimilándole a los 7 pecados capitales y a los 7 males de Occidente. Vamos a ver, seamos serios. Lo que se está utilizando aquí son elementos claros que lo que generan son problemas de convivencia, soliviantan a la gente, como se ha dicho toda la vida. Y claro que siempre puede haber problemas puntuales aquí o allá que hay que atender y en los que hay que espabilar, pero esa no es la realidad de España. Y permitidme que os diga que yo conozco sitios en los que hay problemas y dificultades, pero la realidad aquí, nuestra sociedad es una sociedad acogedora, solidaria, que comprende, que ayuda y que también sabe hasta dónde debemos hacer las cosas. Por tanto, nadie debe venir a darnos lecciones ni a generar polémicas o confrontaciones o conflictos donde no los hay. Sencillamente porque desde el punto de vista humano es impresentable, y vuelvo a decir. Y desde el punto de vista político, es que además es falso, es rigurosamente falso. Y en ese sentido, leamos bien la letra pequeña de lo que hoy, en definitiva, son silencios. Visteis en el debate del otro día, el Partido Popular, sus representantes guardaban silencio. Un silencio muy ruidoso, un silencio clamoroso, cuando, sin ningún problema, el representante de esta fuerza política que aspira a ser vicepresidencia del Gobierno de España decía que lo de las comunidades autónomas es un invento. Invento. Y ese invento hay que acabar con él. Y evidentemente decía también que aquí no hay ningún problema de violencia de género relevante en España. ¿No, verdad? Vemos los telediarios todos los días, por desgracia, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es? Esa negación de la realidad o ese soliviantar la controversia para el conflicto, ¿eso por qué es? ¿Eso que nos suena? ¿Esa música a dónde nos lleva? Pues sencillamente a otros tiempos, en los que el pensamiento único era o conmigo o contra mí. Y eso ya no es la España del siglo XXI, donde la gente tiene ya otro tipo de opinión, de visión y de conducta. No nos van a llevar para atrás. Nosotros estamos aquí para hablar hacia adelante, para hablar de futuro. Y hablar de futuro es decidir quién queremos que nos gobierne. Y hablar de futuro es analizar el documento y el acuerdo al que Pedro Sánchez ha dedicado una buena parte de estos últimos 2 o 3 meses con cada una de las entidades como vosotros. Sindicatos, entidades sociales, en donde ha revisado el programa electoral de abril, lo ha mejorado, lo ha corregido, ha incorporado elementos sencillamente desde un programa social, muy social.
Nuestros problemas son las pensiones, nuestros problemas son el empleo, nuestro problema es, en definitiva, que tenemos que construir un país justo, un país en el que la riqueza se redistribuya mejor, un país en donde los jóvenes tengan oportunidades, un país en donde nuestros mayores tengan un Estado que los ayude, que no los deje a su suerte. Ese es el país en el que yo creo. Ese es el país en el que vosotros queréis vivir. Y ese es el país que tenemos que construir con nuestro voto el domingo. Termino. Seamos sensatos, pongamos sencillamente lo mejor de cada uno en decidir quién creemos que tendrá capacidad para gobernar. Y fijaros lo que os digo, gobernar es gobernar desde la coherencia de un proyecto político, no desde la mezcolanza en la que al final fuerzas políticas minoritarias quieran imponer sus tesis, desde la minoría a todo el conjunto del país. No debemos permitirlo. Más que nunca, eso que llaman voto útil no deja de ser la decisión legítima también de concentrar el voto en una fuerza política cuando se ve que la dispersión del voto en muchas otras no conduce a un gobierno. Eso en otros países, y a lo mejor pronto veremos esa revisión del sistema electoral en España, se convertirá en que todos los partidos legítimamente se someten a unas elecciones, pero los dos partidos que obtienen la mayoría de los votos son entre los que hay que decidir el gobierno. Bueno, pues como ese sistema electoral no existe en España, tenemos que decidirlo nosotros en la primera votación, en la única que hay. Y significa que debemos concentrar y debemos decidir el voto. Si eso es así, tendremos gobierno, como decía Pedro Sánchez, el 1 de enero, tendremos presupuesto en el primer trimestre, volveremos a funcionar de nuevo. Yo os pido, sin duda, una oportunidad. Os pido la confianza y el voto para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, muchas gracias, todo muy bien. Realmente. Estoy la delegación de se tiene que ir. Viajando por Andalucía. Conmigo, ¿no? Tengo un problema. ¿No hay algún técnico de la cámara? Mini de V, vamos a ver hoy siempre con tu amigo. ¿Con quién soy yo? Una copa a los socios.